Muy bien, Lick, ya puede iniciar, por favor. Gracias, José. Compañeros, tengan todos muy buenas tardes. Veo acá conectados 91 al momento, pero es la mayoría significativamente, ¿verdad? Entonces quiero darles información que es importante. Lamentablemente, cuando alguien se conecta tarde, es como cuando entramos a ver una película al cine y ya empezó. Difícil entenderla, ¿verdad? Porque a veces en el principio de la película están cosas claves y eso sucede muchas veces también en nuestras clases. Quiero decirles que estamos a las puertas de nuestro primer parcial y hoy ya les tengo programado para el 1 de marzo un laboratorio, pero está la posibilidad que empiecen los parciales el 27 de febrero. No tenemos todavía calendario, eso nos hace difícil programar, pero pues yo no me puedo dormir en los laureles y si no empezáramos parciales esa semana, pues ya tenemos una actividad para el día miércoles 1 de marzo. De lo contrario, pues se anunciaría y se correría ese laboratorio para otra fecha. Quiero decirles que los puntos que van a entrar en el primer parcial, y por eso les pedí desde el primer día de clases que ustedes tuviesen físicamente su programa de estudios, porque de esa manera es como desarrollamos la clase. Primer punto es sobre la administración pública en Guatemala. Dice en la literal A, ámbito jurídico de la administración pública. Y entre paréntesis, análisis constitucional, lo venimos haciendo, y en leyes ordinarias, que ya vamos a empezar también a utilizar varias de las leyes que se les dio un listado de leyes. Tan es así, para ese miércoles 1 de marzo está programado, dependiendo si iniciamos parciales o no, pues ahí estaría el análisis de una primer ley en algo muy específico, que se los voy a indicar más adelante. Luego el sistema de gobierno, nosotros ya lo vimos acá, que fundamentamos el Estado de Guatemala en la Constitución, vimos la forma de gobierno que tenemos, dimos algunas explicaciones en relación a la soberanía, la democracia, etcétera, etcétera. También nos habla de la presidencia de la República, ¿verdad? Nos habla también de su actividad administrativa. Luego, la sustitución presidencial, cuáles serían las formas, esas las tenemos en la Constitución. También nos habla del Consejo de los ministros y el Consejo de Ministros, eh, de la vicepresidencia, que es como está estructurado el organismo ejecutivo en esa jerarquía vertical, ¿verdad? Desde el presidente, el vicepresidente, los ministros, también ahí tienen que entrar las secretarías. Cuando hablamos de los ministros, el Consejo de Ministros, que es sumamente importante, eh, que eso está prácticamente en el punto 2 del programa. Regulación constitucional, lo tenemos que analizar. Funciones, la integración del órgano administrativo, ausencia del vicepresidente, luego viceministros de Estado, que todo eso está en la ley orgánica del Ejecutivo. Pero partimos primero, tal como lo dice el primer punto del programa, el análisis constitucional, ¿verdad? Que lo hemos venido haciendo y lo vamos a continuar haciendo el día de hoy. Y así sucesivamente, direcciones, y etcétera, etcétera, cómo es que está estructurado el Estado de Guatemala en el organismo ejecutivo, en esa jerarquía
vertical, ¿verdad? Porque aparte está la jerarquía horizontal, pero ya vimos que los tres órganos del Estado no hay subordinación, ¿verdad? En la horizontal, en la jerarquía horizontal no hay subordinación porque están a un mismo nivel. Solo hay subordinación en la jerarquía vertical, desde el funcionario de mayor jerarquía, que es el presidente de la República, hasta el funcionario de menor jerarquía, que podría ser quizá un conserje, un mensajero, no sé, ¿verdad? Eso está determinado en la ley. No es que yo esté demeritando pues el trabajo que pueda estar desarrollando toda persona. Luego ya en el punto 2 del programa, porque les dije, en el primer parcial van a entrar los tres primeros puntos del programa, ¿verdad? Y todo lo que está aquí en estos tres puntos del programa, pues de aquí al parcial lo tenemos que trabajar, ya sea con hojas de trabajo, con comprobación de lectura, con laboratorios como lo hemos venido haciendo y las clases que también pues están involucradas, que esa es la forma que indicamos desde un principio cómo es que íbamos a trabajar y máxime los que vienen ya de Administrativo 1 conmigo saben cuál es la dinámica. Entonces, el punto 2 es el Consejo de Ministros, está su regulación constitucional, eh, los viceministerios, hay que hacer un análisis de la ley orgánica del Ejecutivo, que es lo que se anunció para el miércoles 1 de marzo, si no, pues va a depender de, ya dije, si inician parciales o no. Al día de hoy aún no tenemos calendario, lo que nos hace difícil como a nosotros como docentes programarnos, o en mi caso, que a mí sí me gusta, pues tener una programación para no hacer un barco a la deriva. Luego, ustedes ya hicieron una hoja de trabajo, ¿verdad? Sobre entidades y órganos de consulta y de control político. Entonces, esos son los tres puntos torales para el examen, primer examen parcial, que pues lo vamos a dividir la nota, ¿verdad? Con la suma de los laboratorios, la hoja de trabajo, la comprobación de lectura que la tenemos programada para este próximo miércoles, que la corrimos para darle a ustedes más tiempo. No tenemos excusa para algún aspecto que se pudiese preguntar en el parcial, que eso no lo vi, porque desde el principio indicamos que se necesitaba un texto, el que ustedes quisieran adquirir un texto para el curso. Yo les indiqué, pues, que yo proponía el mío, porque el mío está conforme al programa. ¿Verdad? Así lo redacté para llenar todos los puntos del programa. Entonces, los que adquirieron el mío, pues ahí están todos los puntos del programa. Los que adquirieron cualquier otro texto, pues tendrán que buscar si ese texto contiene los puntos que están en el programa. Entonces, volviendo ya entonces a nuestro curso, esa es la información global, genérica, de cómo estamos de aquí para nuestro primer parcial. Y pues terminando ese primer parcial, retomamos nuestras clases en la misma forma para ya prepararnos para un segundo parcial. Recuérdense que el semestre se achica bastante por el tema de la Semana Santa. Ahora tenemos la ventaja que no hay lecturas de boletines y eso, que pues cuando era presencial nos quitaba bastante tiempo. Según tengo entendido, pues el último día de clases previo a la Semana Santa sería a partir del jueves 31, viernes 31 de marzo. Ahí sería pues ya el descanso de Semana Santa, pero cuando era presencial, pues nos íbamos una semana antes por
la declaratoria, la huelga de dolores, los boletines, etc. Ahora por lo menos tenemos esos 8 días más para poder trabajar, pero va a depender también cuándo nos programen los primeros parciales. Entonces, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso. Ya fui claro, ¿verdad? Los 3 primeros puntos del programa son el contenido para el primer parcial, ¿verdad? Entonces, con miras a eso, pues vamos a continuar trabajando en ese sentido. Les dije, ¿verdad?, que el objetivo de estos primeros temas es que el estudiante pues comprenda en Administrativo 2 el qué hacer del Estado de Guatemala a través de sus instituciones y qué es la administración pública, su organización, ¿verdad?, su estructura, ya más específico que como lo vimos en Administrativo 1, que fue en una forma más general. Entonces, ese es el objetivo de estos primeros puntos, que así lo traza el programa. Entonces, continuando con el desarrollo de nuestra clase, pues ya vimos que el sistema de gobierno de Guatemala es presidencial, ¿verdad? Su regulación legal la tenemos principalmente en nuestra Constitución. Luego vemos que hay un vicepresidente, ¿verdad? Lo tenemos regulado constitucionalmente, que se elige tanto presidente como vicepresidente y diputados en una misma fecha, en una misma elección, al igual que los alcaldes, ¿verdad?, que es el poder local, que lo vamos a ver también nosotros acá, más adelante cuando analicemos también el código municipal. Luego también tendríamos que ver los gobernadores, ¿verdad?, en esa jerarquía, las secretarías, que también son muy importantes, que son instituciones de apoyo para la presidencia, a manera pues de que no se tenga que convertir el presidente en un pulpo y pretender cubrir o hacerlo todo. Para eso tiene él una estructura, una organización, que es una organización, son órganos administrativos, ¿verdad? Por eso es que estamos nosotros en este curso que es Derecho Administrativo, que ya pasamos el 1, el 2 y todavía les queda la parte procesal en un próximo semestre. Entonces, de esa forma es como vemos la jerarquía del organismo ejecutivo, ¿verdad? Desde el presidente, vicepresidente, ministros, hay un consejo de ministros, las secretarías, también hay gobernaciones, y pues de ahí vamos a seguir hablando del resto después, ¿verdad?, cuando ya sean temas para nuestro segundo examen parcial. De momento aquí ya tenemos suficiente material con estos primeros 3 puntos para pues hacer un examen que va a ser bastante cortito, ya que pues hemos dividido la nota en varias actividades que tienen ponderación y pues toda actividad tiene valor en puntos, ¿verdad? Pero lo más importante que he dicho acá es el conocimiento. Entonces ya vimos que ese artículo 140 de la Constitución es sumamente importante porque nos narra claramente qué tipo de Estado, qué tipo de gobierno tenemos, ¿verdad? Y también la Constitución, al analizarla, nos damos cuenta que el Estado de Guatemala en sí, en general, está dividido en 3 poderes, ¿verdad? Es el organismo ejecutivo, el organismo legislativo y el organismo judicial, ¿verdad? En administrativo tendríamos que entrar a tocar algunos temas de estos otros 2 órganos del Estado, pero principalmente nos tenemos que enfocar en el organismo ejecutivo. Entonces, no olviden, ¿verdad?, que la Constitución tiene un preámbulo, tiene 3 partes, ¿verdad?
la parte dogmática, la parte orgánica y la parte práctica. 281 artículos y 27 transitorios. Y los famosos artículos pétreos, ¿verdad? Que pues, ahorita estamos a las puertas de un evento electoral, tengo que entendido que es 25 de junio la primera vuelta, y si no hay ganador en primera vuelta, pues irán los dos primeros lugares a una segunda vuelta. Por eso es que también es importante analizar la ley electoral y de partidos políticos. Tal como pues hablábamos de esa jerarquía de las normas en Guatemala, ¿verdad? La Constitución, las 4 normas constitucionales, la ley de amparo, la ley de libre emisión del pensamiento, ley electoral y de partidos políticos y la ley del orden público. Y sumamos ahí un quinto, que serían los tratados y convenios internacionales, digámosle así, en materia de derechos humanos. Luego vendrían las leyes ordinarias y las reglamentarias, que pues vamos a analizar unas acá en el curso. Entonces, tenemos que tener bien claro que ese es el sistema republicano, ¿verdad? Es precisamente que el gobierno, ¿verdad? Porque no es solo el presidente, hay muchas autoridades, se eligen popularmente. Esa es la república, ¿verdad? La democracia. Y nosotros delegamos esa soberanía en un presidente, ¿verdad? En un presidente le hemos dado a través del voto y esa elección, que ya estamos a las puertas, no sabemos quién será el próximo o la próxima presidente, pero nosotros le otorgamos, como vimos en el semestre anterior, una personalidad, ¿verdad? Del Estado, una representación. Nosotros lo facultamos para que realice muchos actos administrativos, ¿verdad? A través de muchos órganos administrativos. Y es donde vimos el vínculo entre el derecho de petición, que está consagrado en el artículo 28 de la Constitución, y el segundo párrafo habla que en materia administrativa el plazo para resolver una petición es de 30 días. Entonces, ustedes tampoco pueden usar de excusa en el examen parcial, primero, segundo o en el final, que por qué se le preguntaron cosas de la Constitución cuando no estamos en derecho constitucional. Bueno, es la base del derecho administrativo. Por eso son prerequisitos, como lo es también teoría del Estado, ¿verdad? Donde ustedes analizaron muchas instituciones y pues se pueden preguntar en Derecho Administrativo 1, en Administrativo 2 o en Procesal Administrativo, porque es toda la base del derecho administrativo. Entonces, ya tenemos bien claro ese sistema de gobierno que es presidenciable, ya sabemos que es libre, democrático, soberano, se elige popularmente a través de unas elecciones libres, ¿verdad? Y democráticas. Luego, tener bien claro, ¿verdad? Que esa democracia es la que radica en el pueblo, ¿verdad? Democracia quiere decir el gobierno del pueblo. Lamentablemente, yo no sé cuántos millones tenemos de habitantes, pero pensemos 17, 18, ellos no caben en el Palacio Nacional o en la Casa Presidencial. Por eso es que a través de una elección se elige un representante nuestro, ¿verdad? Pero la definición de democracia es que el gobierno radica en el pueblo, ¿verdad? Esa es la democracia. No tenemos un tirano, un rey, un faraón, etcétera. Tenemos un presidente de la República de Guatemala. Por eso es de que
el sistema es presidenciable y ya sabemos qué quiere decir el concepto república, ¿verdad? Y ya sabemos qué es la soberanía, ya sabemos cuáles son los elementos del Estado, ¿verdad? Como lo que es el territorio, el gobierno, la soberanía, eh, los ciudadanos, ¿verdad? Todos esos son elementos del Estado que están regulados igual en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Luego tenemos que también es representativo, ¿verdad? No solamente es libre, soberano, democrático, sino representativo, por lo que les indicaba claramente que nosotros le otorgamos una representación en el momento que elegimos a nuestras autoridades y esa representación la otorgamos a través del voto. A alguien, pues a estas alturas en la universidad, no creo que máxime en séptimo semestre, cuarto año de la carrera, piense, bueno, es que yo no voté por este presidente. Se respeta precisamente la mayoría, ¿verdad? La mayoría, aunque yo no haya votado, la mayoría, ¿verdad? Decidió que hace tal persona ser presidente y las demás autoridades, y ahí a través de esa elección, ¿verdad? Que es a través del voto, por eso es representativo, es que es el presidente de todos, ¿verdad? El que votó por él y el que no votó por él y hasta el que no fue a votar, porque de igual manera se quedan muchos votos en blanco, quiere decir que no se usaron, y también hasta los votos nulos, ¿verdad? Pero el concepto representativo, ¿verdad? Que está en el sistema de gobierno, abarca todo, ¿verdad? Hasta los que votamos o no votamos, ya sea por la persona que quedó o la que nosotros era de nuestra preferencia, no quedó. Entonces, el sistema presidencial, ¿verdad? Para que lo tengamos claro, pues tiene un origen, una fuente, ¿verdad? Y precisamente tenemos varios puntos, pero vamos a enfocarnos en uno por razones de estudio, y es en el siglo XVIII en Estados Unidos de América, ¿verdad? Es un ejemplo de también un sistema presidencialista, que lo tenemos acá cerca, ¿verdad? Casi somos vecinos y pues con algunas características especiales, porque pues, lógicamente no es Guatemala, ¿verdad? Pero estamos buscando un punto de origen, un ejemplo, y pues la mayoría de gobiernos democráticos son presidencialistas porque eligen a sus autoridades, ¿verdad? En México igual, ¿verdad? Se elige un presidente, pero tienen una estructura administrativa también diferente a la que tenemos nosotros en Guatemala, ¿verdad? En Estados Unidos son estados, también en México son estados, aquí son departamentos, ¿verdad? Y municipios. Así es como está estructurado el estado de Guatemala, por eso es que hay gobernadores, ¿verdad? Departamentales, que son los que representan al presidente, y el poder local que lo tienen los alcaldes en las municipalidades, ¿verdad? Por eso es que está la República de Guatemala, los departamentos y los municipios en cada departamento, ¿verdad? Incluso en la ciudad capital, en el departamento de Guatemala, tenemos varios municipios. Los más fáciles de identificar, los vecinos, ¿verdad? Como Misco, Villanueva, Villa Canales, Etapa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, así es como está estructurado. Cada estado tiene su organización administrativa, dependiendo del aspecto sociológico y también económico, ¿verdad? Todo eso va de la mano con el derecho administrativo y también lo político,
¿verdad? Todos a veces se llenan la boca en una reunión, es que yo no soy político. Todos somos políticos, ¿verdad? El ser humano por naturaleza es político. Y el abogado, póngale más, ¿verdad? Más. Y desde que nuestra constitución se llama Constitución Política de la República de Guatemala, pues ya no hay que presumir que no somos políticos, porque la palabra política científicamente quiere decir amable, atento, jovial, ¿verdad? Aparte es la politiquería. Tal vez lo que deberíamos de decir, nosotros no somos politiqueros o no me dedico a aspectos de la administración pública, pero si soy abogado, desde la definición de abogado, ¿verdad? Se dice que es un funcionario público, ¿verdad? Es un profesional, ¿verdad? Que ejerce una profesión liberal, ¿verdad? Pero al igual, ¿verdad? Ejerce una función pública. Entonces, desde ahí ya el notario, principalmente, y el abogado, que somos nosotros, con esos dos títulos que obtenemos en la facultad, que ya vimos que no son tres, ¿verdad? La licenciatura no es título, es un grado académico. Entonces, desde ahí, pues todos somos políticos, más aún, ¿verdad? Nosotros, abogados y notarios. Acabamos también de pasar una primera vuelta en nuestro colegio de abogados y notarios. No hubo ganador en primera, habrá una segunda vuelta. De igual manera, ¿verdad? Nosotros elegimos nuestras autoridades como abogados, ¿verdad? Tenemos un colegio profesional que nos representa, es más, constitucionalmente obliga, ¿verdad? Que hay una colegiación obligatoria. Entonces, todas las profesiones tienen su colegio profesional y también eligen a sus autoridades. Así pues, como en el legislativo también se eligen diputados y en el organismo judicial también pues se eligen los magistrados de la Corte Suprema y magistrados de salas de cortes de apelaciones. Solo los jueces pues ya son nombrados administrativamente después de pasar pues un proceso por la Escuela de Estudios Judiciales y a ser elegibles, ¿verdad? Pero eso le compete al organismo judicial en pleno, ¿verdad? Hacer el nombramiento de los jueces en todas las ramas, en todas las disciplinas. Entonces, si se dan cuenta, en ese bosquejo que les estoy haciendo de lo representativo, lo democrático, lo presidenciable, la república, y que pues esa democracia radica en el pueblo que somos nosotros, obligados a defender nuestra soberanía, ¿verdad? Eh, con todo el respeto que me merecen los organismos internacionales, países amigos, socios, incluso comerciales, no tienen que estar haciendo injerencia ni en el Tribunal Supremo Electoral, ni en una audiencia judicial, porque eso es meterse en aspectos que no les compete. Y hay regulación. No es solamente que lo digamos, ellos no tienen que estar ahí. Los que se van a meter están violando convenios internacionales, ¿verdad? Firmados por estos países y también por Guatemala. Entonces, cualquier intromisión de estos organismos que tengan, o países, perdón, que tengan representación, hablemos de embajadas, de consulados, no tienen nada que hacer en el Tribunal Supremo Electoral, en una audiencia. Lamentablemente, pues, digamos, algunos malos guatemaltecos lo han permitido, ¿verdad? Lo han, no me incluyo porque yo no lo he permitido, ¿verdad? Yo sí soy opositor a eso, ¿verdad? Porque constitucionalmente tenemos que defender la soberanía del territorio de Guatemala. Y nunca hemos visto que la embajada o el embajador de Guatemala en tal o X país es metido en una audiencia judicial o
metiéndose en el ente que tiene que elegir a su presidente o vicepresidente, nunca, porque no nos dejarían, ¿verdad? Ahí sí quieren que nosotros pues respetemos su soberanía. Más sin embargo, pues ellos acá es Vox Populi, ¿verdad? Lo vemos en las noticias, en la televisión, en las redes sociales, que hasta convocan pues a un Tribunal Supremo Electoral para reunirse y lo peor es que acceden, ¿verdad? Imagínense, acceden, ¿verdad? Entonces, hasta la Biblia dice, ¿por qué es que perece mi pueblo? Por falta de conocimiento. Entonces, eso es falta de conocimiento, disculpen, pero nosotros no nos podemos reunir, ¿verdad? Somos un país soberano. Entonces, se entiende bien por qué presidencial, por qué la república, por qué representativo, libre, ¿verdad? Libre. También tenemos que cuestionar eso de libre, ¿verdad? Pero se declaró una independencia en Guatemala que la celebramos pues cada 15 de septiembre, ¿verdad? Y supuestamente fue en 1821. Pero pues ahí tendríamos que ir a la historia y revisar ese aspecto, pero no nos compete en materia de estos cursos de derecho administrativo. Entonces también tenemos que analizar, ¿verdad? Y están en la Constitución y en la Ley Orgánica del Ejecutivo las funciones, las atribuciones, ¿verdad? Cada órgano administrativo, ¿verdad? Que Guatemala está compuesto por órganos que son las instituciones, ¿verdad? Desde la presidencia, vicepresidencia, los ministerios, las secretarías, etcétera, etcétera, ¿verdad? Deben de cumplir funciones. ¿Y quién es el que les da a estos funcionarios públicos? Así se les llama, porque aparte es el órgano administrativo, el que lo dirige es el funcionario público, que ahí está el de mayor jerarquía hasta el de menor jerarquía. Esas funciones, esas atribuciones, se las da la ley, ¿verdad? Por eso es que en el semestre anterior vimos la competencia administrativa, vimos la jerarquía administrativa, vimos el órgano administrativo, vimos el acto administrativo, ¿verdad? Que es cuando se genera un expediente, un trámite, ¿verdad? Lo que le pone fin a ese trámite es el acto administrativo y también pues hay impugnaciones hacia ese trámite o decisión administrativa, ese acto administrativo. Y hay impugnaciones administrativas y también hay judiciales que ustedes las van a ver ambas en procesal administrativo. Aquí estamos en la parte sustantiva, ¿verdad? En un mix teórico y práctico. Entonces, como hemos venido desarrollando nuestra clase. Pero voy a hacer un paréntesis para que igual no se vaya volviendo un monólogo. No sé si alguien quiere intervenir. Ahí vamos a hacer intervenir a Brian Gutiérrez. Brian, ¿está conectado? Brian, Buenas ¿sí? tardes, licenciado. Muy buena tarde. Usted ya ha participado en otras oportunidades, ¿verdad? Así es, licenciado. ¿Ah? Sí, Sí, ¿verdad? Es de los que participa. Bueno, debería de comprar números de lotería, ¿verdad? Porque siempre se saca aquí conmigo la lotería que le doy participación. Fácil, Brian. En eso que hemos estado hablando, el sistema presidencialista, nuestra constitución, el presidente, vicepresidente, hagan ustedes una síntesis breve, ¿verdad? Con sus palabras para pues ir reforzando los conocimientos, tanto de cuando pues estuvimos en Derecho Administrativo 1 como ahora en el 2. Y así no se vuelve pues un monólogo y solo yo estar hablando y me permite también dar un sorbo de mi té para lubricar mi garganta. Lo dejo con el uso de la palabra, Brian. está bien, licenciado.
¿Estamos, Brian? Apagó su micrófono, Brian. Brian, por favor, no podemos esperar tanto, ¿verdad? ¿Está usted en el uso de la palabra, por favor? José, ¿usted me escucha? No sé qué pasó con el audio de Brian. Sí le escucho, licenciado. Me imagino que no quiere contestar. Usted imagina que no quiere contestar. A veces es así, Brian, porque si no, pues no le tomaríamos en cuenta su asistencia el día de hoy, ¿verdad? Porque también se requiere participación. ¿Me escucha, Brian? Bueno, no podemos perder el tiempo de esa manera. Vamos a ir con Evelyn Gutiérrez, por favor. Y toma nota, José, de la no participación acá del compañero. Muy bien. Evelyn a las 2. Evelyn a las 3. Presumo que no está conectada, José. También tomamos ahí nota. Ana Castillo. Ana Castillo a las 2. Ana Castillo a las 3. Bueno, Tatiana Machán está conectada. Sí, licenciado. Usted sería tan amable de hacer lo que le habíamos pedido a Brian, ¿verdad? Una síntesis, un esbozo breve con sus palabras, tomado lo que aprendió en teoría del Estado, derecho constitucional, administrativo 1 y lo que vamos del curso. Sí, licenciado, con gusto. Solo que fíjese que tengo un poquito de problema con mi señal y no le oí bien la pregunta que le hizo a Brian. No sé si podría repetírmela nuevamente. Con mucho gusto, una síntesis de lo que hemos visto del sistema presidencialista que tenemos en Guatemala, ¿verdad? Con todo lo que he estado explicando la tarde de hoy y a lo que hemos venido trabajando en el curso. Ok. Sí, licenciado, con respecto al sistema presidencialista que hemos estado hablando, ¿verdad? Y que hemos visto a lo largo desde derecho procesal. Ay, perdón, me pongo muy nerviosa al hablar con micrófono. Y la verdad es que con lo que usted decía respecto a los embajadores que hay en otros países y la influencia que llegan a tener dentro de nuestro país, pues sí se mira la falta de respeto hacia la población en el sentido de que no se le da lugar realmente a lo estipulado por la Constitución, ¿verdad? Sí, pero ¿qué me puede decir de la forma de gobierno que tenemos? ¿Cómo se elige? Nuestra forma de gobierno, pues como usted también lo mencionó hace un momento, pues este año es bastante crucial para nosotros debido a las elecciones que están próximas, ¿verdad? Y la forma en la que muchos de los candidatos, tanto a diputados, ¿verdad? Y alcaldes, pues no son las personas más adecuadas, porque algunos pues ya tienen sus procesos dentro de nuestra legislación. Y realmente creo que nosotros como estudiantes y en general como población, pues sí deberíamos de tener ese cierto conocimiento, ese cierto criterio a la hora de elegir a nuestros gobernantes. Muy bien, me parece su opinión y su participación. Gracias, Tatiana, ¿verdad? Así es. Voy a seguir dando participaciones, solo voy a justificar esta actividad, ¿verdad? Dice que yo me guío conforme el programa porque soy resultoso. Dice que el estudiante explique las instituciones del organismo ejecutivo. Ese es uno de los objetivos del curso. Con fundamento legal, ¿verdad? Las clases de peticiones administrativamente que puedan realizarse, así como pues los eventos de elección de autoridades, fundamento de la Constitución, la ley organizada. No estoy descargando en ustedes
mi trabajo, es parte de lo que me manda el programa, ¿verdad? Y por eso es teórico práctico y es una forma también en que ustedes tienen que aportar al curso en base a materias anteriores que son fundantes de administrativo, tanto 1, 2 como procesal administrativo, principalmente derecho constitucional y teoría del Estado. Les voy a dar otra participación. Vamos a ir con un caballero, Michael Rodríguez. ¿Está conectado? Michael Rodríguez a las 2 y Michael Rodríguez a las 3. Tomar nota, José, por favor, y reportar todo eso a coordinación, si está amable. Vamos a buscar a otro compañero acá. Giancarlo Alexander. ¿Está Giancarlo? Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, compañero. Lo felicito, ¿verdad? Usted sí está metido en el partido, en la jugada. Lo mismo, ¿verdad? Con sus palabras, por favor, ¿verdad? Explicar, dar su opinión, sistema presidencial, hablar de la soberanía, la democracia, lo representativo, desde el presidente, vicepresidente, lo que nos pueda aportar, como lo manda acá el programa, ¿verdad? En una participación práctica. Ok, bueno, lo que estamos viendo nosotros, pues estamos viendo el sistema de gobierno de Guatemala, que es presidencial, y que su regulación y sus actividades están en la Constitución, que dice el artículo 140 de la Constitución, ¿verdad? Que usted ha explicado, licenciado, que es republicano, soberano, democrático y representativo. Estamos viendo que es republicano, ¿verdad? Porque la forma de organización del Estado considera que el poder supremo le pertenece al pueblo. También dijimos que el derecho administrativo, pues también en esto, pues Sí, perdón, le perdimos el audio. licenciado, Sí, continúe, por favor. es que como no tengo audífonos, pues estoy así con el teléfono. Y que las partes, pues el artículo 140, que es el Estado de Guatemala, pues está relacionado con el derecho administrativo, pues con todas las ramas del derecho. También estamos hablando del que es porque es republicano, democrático, ¿verdad? Porque las partes, aquí en nuestro caso, en el pueblo, pues es la soberanía la ejerce el pueblo, y nosotros es democrático, por lo tanto nos escogemos por medio del voto, como dice usted, representativo, le damos autoridades, le representamos a que el presidente, en este caso el presidente, pues gobierne el país, pues es representativo también. Y otra cosa más es que el sistema presidencial pues viene de origen, como dijo usted también, que viene de origen desde el siglo XVIII en Estados Unidos. Sí, Que es prácticamente un punto de partida de referencia, ¿verdad? Porque les hablaba en una oportunidad, si se recuerdan, de la película esa del gladiador, ¿verdad? Que desde ahí el emperador pues soñaba con la república, ¿verdad? Por eso es que el propio hijo que no compartía y no le iban a dejar a él el poder, si vieron la película, mata a su propio padre, ¿verdad? Pero yo quise poner a Estados Unidos por ser un país cercano, vecino, igual México, ¿verdad? Como puntos de partida, de origen de sistemas presidencialistas. Pero gracias, Giancarlo, gracias por su participación. Voy a dar otra participación, pero esta va a ser con apoyo de lectura de un artículo que es sumamente importante en la Constitución. Me aparece aquí Aurora Fajardo, ¿está conectada? Muy buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes. ¿Tiene su Constitución a la mano, compañera? ¿Me escucha?
Sí, licenciado. ¿Tiene a la mano su constitución? Sí, licenciado. Vale. Sería tan amable de leernos el 224, pero desde donde dice capítulo 2, régimen administrativo, y despacito, por favor. $224. Sí. Capítulo 2, ¿verdad? Desde ahí. Muy bien. Con gusto. Capítulo 2, régimen administrativo. Subraya, ¿verdad? Por favor, es importante ese artículo, por favor. Muy bien. Artículo 224. División administrativa. El territorio de la República se divide para su administración en departamentos y estos en municipios. La administración será descentralizada y se establecerán regiones de desarrollo con criterios económicos, sociales y culturales que podrán estar constituidos por uno o más departamentos para dar un impulso racionalizado al desarrollo integral del país. Sin embargo, cuando así convenga a los intereses de la nación, el Congreso podrá modificar la división administrativa del país, estableciendo un régimen de regiones, departamentos y municipios o cualquier otro sistema sin menoscabo de la autonomía municipal. Ahí paremos, gracias. Aurora es su nombre, ¿verdad? Aurora Fajardo. Así es, licenciado. Gracias, compañerita. Muy amable por su aporte y colaboración. Entonces, lo que nos acaba de leer la compañerita es sumamente importante y está en nuestra Constitución, ¿verdad? Ese artículo 224, que es lo que hablábamos de cómo está conformado el Estado de Guatemala, la República de Guatemala, ¿verdad? Porque tenemos que agregarle república, porque ya tenemos bien claro el concepto república. Entonces, está estructurado, está conformado, ¿verdad? Por departamentos, municipios, y pues si vamos más allá, hay aldeas, hay caseríos, y nos dice que hay instituciones también encargadas, ¿verdad? De organizar ese Estado y dirigir el Estado de Guatemala, y faculta este artículo al Congreso incluso para modificar, ¿verdad? Si es que así fuera necesario. Sabemos que constantemente se van creando nuevos municipios, porque el Código Municipal, cuando lo analicemos en su momento, nos dirá pues cuántos habitantes se necesitan para que se pueda crear ya un municipio. Entonces, todo eso está como punto de partida en nuestra constitución política de la República de Guatemala, que es donde nos hemos enfocado en los puntos torales para el primer parcial. Después vamos a estar volviendo a la Constitución, pero ya vamos a ir en análisis de leyes ordinarias más específicas, como la que dije que ya está programada para el 1 de marzo, si es que aún no entramos en exámenes parciales. Entonces, vamos a dejarlo ahí por el día de hoy, compañeros. Recordarles que el día miércoles próximo tenemos nuestra comprobación de lectura, y todo lo que está en el programa, los 3 puntos que van a ser objeto del primer parcial, pues los que tienen mi texto pueden ir desarrollando ahí, está en ese orden, ¿verdad? Así fue que hice el libro. Los que pues hayan elegido otro texto, pues buscar si ese texto tiene los puntos que están en el programa y que son los que desarrollamos en clase y que van a ser motivo ya sea de primer parcial, segundo parcial o examen final, o incluso hasta en su examen técnico profesional. Entonces, vamos a dejar la clase hasta acá. No nos da tiempo para profundizar en otros temas que nos llevarían un tiempo similar al de hoy para irlos desglosando y abordando.
Entonces, que Dios les bendiga, que tengan una feliz tarde. Nos vemos, primero Dios, el próximo miércoles. Yo paso a desconectarme, José, para que nos conectemos en la siguiente clase. Muy bien.